La noche se deslizó fría y lenta sobre Louis Chapel, Tennessee. El viento cortante jugaba entre las montañas, mezclándose con la bruma helada que se colaba por cada rendija. En la casa de Silvia Gabriela Vilches Mora, la protagonista del caso de hoy, solo habitaba el silencio. Adentro, sin embargo, el aire olía a carne quemada y a hollín, el hedor húmedo de una hoguera funeraria clandestina. Afuera, los grillos cantaban inconscientes sobre la tierra empapada. En un instante todo cambió. Una luz se apagó para siempre y el dolor se instaló en la comunidad, un recuerdo que es imposible de olvidar porque marcaría un antes y un después en esta población. El 28 de octubre de 2025 fue la última vez que alguien vio a Silvia Vilches con vida. Aquella mañana fúnebre había abrazado a su hijo, preparado el desayuno como solía hacerlo con un inmenso amor y le había dado un beso en la frente antes de despedirlo, sin saber que una tragedia estaría por tocar a la puerta. Nadie sospechó que era un adiós definitivo. 2 días después, los vecinos notaron algo sumamente extraño. La puerta principal abierta de la casa, una taza de café medio llena sobre la mesa, el calor de un televisor encendido en soledad. Al llegar la policía, las linternas revelaron una escena de crimen evidente que parecía sacada de la peor película de terror. Habían manchas de sangre en la alfombra, paredes y muebles. Cada rincón parecía contar una historia de violencia, pero en ese momento los detectives sabían que estaban ante un caso, amén de macabro, misterioso, y tenían que llegar a la verdad lo antes posible. El hallazgo estremeció a todos en la comunidad en cuanto se enteraron de esta escena. Silvia era una mujer costarricense de 55 años de edad, siempre amable y servicial con todos. Muchos la recuerdan por su cordialidad y decencia. De su boca nunca hubo muestras de indiferencia hacia nadie. Cuando fue hallada muerta en su propio hogar, todos quedaron inundados de una tristeza que nadie comprendía. Poco después, la investigación forense confirmó que los restos incinerados hallados en el bosque eran los de Silvia. Served the search warrant and, found what was an obvious crime scene. And then eventually we found burnt remains out in the yard on the property. No hubo signos de intrusos extraños ni animales salvajes. Todo indicaba que el horror había nacido dentro de aquel techo humilde, la casa familiar donde ella solía hornear pan de maíz y rezar en noches de luna llena. Se había transformado en un altar de ultratumba. Los curiosos, que nunca faltan ante un crimen de estas magnitudes, murmuraban con voz temblorosa: ¿cómo pudo suceder? ¿Quién sería capaz de tal crueldad? Algunos más osados se atrevían a dar hipótesis sin ningún tipo de fundamento. La noche llegó y consigo la sombra cayó pronto sobre los moradores de la casa. Nadie imaginó inicialmente que los principales sospechosos serían 2 rostros conocidos y cercanos de la víctima: Gabriel Vilches, de 18 años de edad, quien era el hijo de Silvia. El joven caminaba taciturno por los pasillos vacíos, con la mirada perdida. A su lado estaba David Gardiner, de 64 años de edad, su esposo y padrastro de Gabriel, quien mantenía una expresión aparentemente serena, las manos temblorosas apoyadas en su corbatón. Ambos tenían una expresión corporal que no tardó en llamar la atención de los investigadores. Ante la emergencia, aquel hombre, el mayor de los dos, caminaba delante de la policía fingiendo confusión, pero su rostro no mostraba una real preocupación. Era como si su mirada quisiera revelar algo en silencio.
Pero en ese silencio surgió la pregunta más terrible de todas. ¿Podría alguno de sus seres más cercanos haber sido el culpable? La noticia rápidamente cruzó fronteras y llegó a Costa Rica, sacudiendo el ánimo de quienes la conocían solo con fotografías y nombres. En la memoria de muchos, Silvia ya había dejado huella imborrable. Era una amiga silenciosa y una madre cariñosa. Ahora su historia, teñida de fuego y traición, comenzaba a llenar los periódicos y debates en cualquier espacio social. Pero más allá de los titulares que la prensa hacía, quedaba guardada bajo la lluvia helada una pregunta siniestra. ¿Cómo pudo una familia aparentemente tan unida terminar sepultada bajo la oscuridad de un crimen tan atroz? Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Patricia Coronado, que me escribió gracias. Gracias a ti por apoyarme, porque sé que lo has hecho varias veces. En serio, gracias por creer en mí. Te envío un gran abrazo cósmico y te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia. También quiero saludar a Geniales Santiago, que me escribió gracias. A ti por estar aquí. Sabes que disponer de tu tiempo es algo que yo aprecio y valoro con el alma. Por tanto, te envío un gran abrazo cósmico. Y por último, quiero saludar a Diana, que me escribió gracias. Me gusta muchísimo tu forma de narrar las historias. Lo haces con mucho respeto. Te envío un saludo cósmico y muchas bendiciones desde Simpsonville, South California. Mil gracias a ti por tus palabras tan bonitas, por verme desde tan lejos. Sabes que yo creo contenido desde Colombia y para mí es motivante leerte. Te envío un gran abrazo cósmico y te deseo mil bendiciones a ti. Y recuerda que si tú quieres ser saludado en un próximo video, lo puedes hacer de dos formas: con el super gracias de allí abajo o con el link de PayPal que tienes en la descripción de este video. Sin más, continuemos. Silvia Gabriela Vilches había vivido una vida marcada por ciclos de esperanza y dolor. En su vida no todo fue color rosa. En Costa Rica pasó por 2 matrimonios que terminaron en ruptura, lo que marcó su vida emocional. De esas uniones sobrevivió una hija que quedó en Alajuela. Después, Silvia quiso intentar rehacer su vida amorosa y fue cuando conoció a David Gardiner, un estadounidense de origen alemán que se convirtió en su último esposo. En un principio las cosas se dieron como un cuento de hadas. Todo parecía funcionar y ante los ojos de los demás parecían ser una relación que se sustentaba en el amor. Fue él quien la llevó a Tennessee, trayendo consigo a Gabriel. Según su sobrino Olman, Gabriel llegó al condado siendo apenas un niño porque en Costa Rica sufría mucho, porque las condiciones socioeconómicas allá eran más complicadas. En Louis Chapel, Silvia se dedicó al hogar, un trabajo tristemente poco valorado por algunas personas, desconociendo el esfuerzo titánico que hay detrás de mantener un hogar en óptimas condiciones. Silvia no tenía un empleo formal y pasaba sus días limpiando y cocinando con el amor que habitaba en su alma. Sus vecinos la recuerdan activa en la iglesia local, donde la describen como una mujer bondadosa y entregada. Durante años nada parecía alterar esa rutina: pan caliente, oraciones en la sala, rezos compartidos en cada fin de semana. La descripción de Silvia se mezclaba con la de cualquier madre amorosa. Su vida era un hogar sencillo sostenido por la fe, manteniendo la esperanza de que con constancia y esfuerzo irán cumpliendo en familia los sueños que tenía. Nadie podía imaginar entonces la grieta que se abriría en esa costumbre pacífica. La casa de los Gardiner Vilches se alzaba en una colina envuelta en pinos, a 2 pasos del silencio de la naturaleza, con pájaros cantando todas las mañanas.
Cada amanecer Silvia se asomaba a la ventana helada y encendía la cocina para iniciar sus quehaceres rutinarios. El aroma a café y a pan recién horneado impregnaba la estancia mientras la leña crepitaba en la chimenea antigua. En el condado de Sequatchie todo era diferente a sus raíces de Costa Rica. La neblina nocturna, el bosque interminable, las estrellas distantes. Gabriel, ya crecido, asistía a clases en la escuela del Valle. Este mismo año se graduó de la secundaria del condado y fue un logro que Silvia celebró con orgullo en el silencio cálido de su hogar. Los días transcurrían envueltos en la rutina sencilla del campo. David cuidaba la tierra, mientras Silvia criaba al niño como una campesina resistente. Horneaba galletas de jengibre en invierno y preparaba sopa caliente en los días de lluvia. Los domingos, la familia vestía sus mejores galas y caminaba hacia la iglesia de la comunidad. Allí se mezclaba con los feligreses y compartía la esperanza de una vida tranquila. Bajo la nieve ligera de enero y bajo la misma luna llena con la que rezaba en Costa Rica, Silvia soñaba con un futuro sereno, en compañía de las personas que ella amaba. Todo parecía tener sentido. El sueño americano de una terraza con bebés jugando y días de película. Sin embargo, esa promesa se saboreaba ahora con un sabor amargo y desconocido, porque no todo es como lo vemos en las películas. La mañana del 28 de octubre de 2025 amaneció sin novedad. Silvia salió a la cocina como cualquier otro día, pero al anochecer nadie la volvió a ver. Era como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra de un momento a otro. Al día siguiente la alarma se activó. Agentes del sheriff recibieron el aviso correspondiente de la desaparecida. Gabriel y David fueron los primeros en manifestarse. Ellos explicaron que ella había viajado a Costa Rica, pero la señal del celular de Silvia no mentía. Permanecía en la casa familiar en Snyder Loop. Con esa incongruencia, la sospecha no hacía más sino crecer. De inmediato los investigadores tramitaron una orden de allanamiento que se hizo efectiva en la noche del 30 de octubre de 2025. Al ingresar al domicilio, la escena fue un retrato de pesadilla. Múltiples manchas rojas manchaban la alfombra, las paredes y los muebles, como si un pincel infernal las hubiera dibujado. Una aspiradora Shop-Vac yacía en el piso goteando un líquido oscuro. Cada mueble lucía salpicaduras secas de lo que debió ser sangre. El mobiliario estaba desordenado de una forma difícil de explicar. Las fotografías familiares estaban cubiertas de manchas hemáticas. Cada rincón de la vivienda hablaba de violencia contenida. En ningún lugar se veía presencia de otros. Era como si la casa hubiera cebado el fuego. Era sencillamente como si esos muros silenciosos hubiesen sido testigos del peor crimen jamás cometido en esa zona. Sin embargo, el horror no terminó allí. Al internarse en el bosque trasero, los agentes encontraron un claro horrendo, varias fogatas apagadas, montones de ceniza y huesos que parecían ser de humano. Ramas quebradas decoraban el suelo como tumbas improvisadas. Según la forense encargada, los restos humanos hallados en esas hogueras pertenecían a Silvia Vilches. El aire frío se impregnó de ceniza fresca. El bosque se convirtió en un crematorio secreto. Aquellos árboles montañeros guardaban ahora el último secreto de Silvia,
las cenizas de su tragedia. That report says investigators found blood spread across the inside of a Graysville home. Investigators say there were attempts to clean up the crime scene, and later the suspects burned the woman's body. Was revealed tonight in the case of a son and stepfather accused of killing the son's mother from Sequatchie County. La cruda realidad del crimen estalló pronto en la sala de interrogatorios. Gabriel Vilches, de 18 años de edad e hijo de Silvia, y David Gardiner, de 64 años de edad y pareja de Silvia, fueron acusados de homicidio criminal y abuso del cuerpo inerte. En los informes periciales se indica que Gabriel confesó el crimen con una frialdad escalofriante y sin titubeos. Golpeé a mi mamá con un bate, admitió el joven durante el interrogatorio sosteniendo la mirada a los investigadores. Dijo además que él y su padrastro arrastraron el cuerpo sin vida hasta un hoyo de fuego en el bosque de atrás de la casa y le prendieron posteriormente fuego. Cada palabra de la confesión, registrada en acta judicial, era como un golpe sordo, un bateo en la conciencia colectiva. El sheriff Bill Phillips describió luego la escena como una escena de crimen evidente, tan clara que no dejaba lugar a dudas. También aseguró que le costaba ver la frialdad de aquel joven al confesar que acabó con su mamá de forma tan despreciable, como si se tratara de un ser insignificante en su vida. Los dos detenidos están acusados formalmente. La audiencia preliminar fue fijada para el 8 de diciembre, sin opción de fianza para su juicio. Mientras tanto, las leyes y las pericias seguirán su curso con rigurosidad judicial. Pero la verdad ya se esparció. Fue Gabriel quien terminó con la vida de su madre, como narran los reportes policiales, y su padrastro lo observó sin intervenir, sin inmutarse ante la agresión. El caso, que en un principio era una desaparición, se resolvió con rapidez como el relato de un filicidio inimaginable. The boy always was up here a lot. He hung out with my daughter. They dated. They were best friends. We would have never, ever thought of anything like that, ever. To know that you spend your whole life, you have a child, you raise it and give it everything you have, and then maybe they take your life, that's awful. En Louis Chapel, la conmoción aún no se disipa, pues el atroz caso tiene perturbados a los vecinos. Los vecinos repiten asombrados que jamás notaron tensión en aquella familia. Padrastro e hijo parecían inseparables. Incluso compartían juntos con mucha frecuencia, y Silvia era la de sonrisa cálida, una mujer que nunca tuvo ningún conflicto con nadie. Siempre asistían a la iglesia con Silvia, dicen ahora los feligreses. La recuerdan como el pilar silencioso del lugar, una mujer bondadosa, entregada a los demás. En las aceras y en las escalinatas de la iglesia se escuchan susurros rotos. Una vecina de la zona, Christy, resumió en pocas palabras lo inconcebible. Pasas toda tu vida criando un hijo, le das todo lo que tienes y luego te quita la vida. Eso es terrible, afirmó con la voz quebrada por lo sucedido. Su comentario, escalofriante en su simpleza, retumba en la cabeza de todos los que escuchan sobre este caso. Los días posteriores fueron una procesión de incredulidad. Nadie quería aceptar que la agresión nació desde adentro del propio hogar. Los niños dejaron de jugar cerca de aquella casa. Los feligreses ya no ocupan las bancas vacías de Silvia. El dolor abrió una brecha en la comunidad, una herida que tomará mucho tiempo en cerrarse, un vacío que ahora halla consuelo solo en la solidaridad silenciosa.
El final aún no entrega todas sus respuestas, aunque haya una declaración preliminar del hijo. Aún quedan muchos cabos por atar, entre esos, el móvil del crimen. Las autoridades no han señalado una razón clara de por qué el chico hizo eso. El propio sheriff Phillips declaró que la investigación sigue en una etapa inicial y que es pronto para especular sobre el motivo. No hay un detonante obvio, ni deudas, ni rencillas vecinales, ni enemigos declarados en la zona, y hasta el momento se sabe que tampoco tenía enemigos en Costa Rica. Solo queda el enigma de una ruptura íntima en la familia con causas hasta ahora desconocidas. Quizás la explicación se esconde en las grietas de la historia personal o en motivos muy íntimos. El sobrino de Silvia recuerda que la relación con el padre biológico de Gabriel nunca fue buena y que solo aparentaba que era cordial, pero que estaban en Estados Unidos por protección real, por lo que probablemente este hombre podría significar una amenaza. Gabriel, por su parte, creció bajo esa sombra, con antecedentes de conducta violenta en la escuela, con ausencia paterna biológica, y todo esto podría afectar, según los informes preliminares. Es posible que en su psique acumulara resentimientos profundos de infancia. La combinación de un hijo trastornado y un padrastro ausente apenas ofreciendo excusas puede haber sido fatal para su desarrollo. Al cierre de cuentas, la tragedia deja como único legado cenizas de preguntas como ¿qué fantasmas del pasado terminaron por devorar esta familia desde adentro? El caso de Silvia no es único en el abismo norteamericano. En abril del año 2024, Danishka Sivaja, una joven sancarleña de apenas 22 años de edad, fue asesinada a balazos en su propio apartamento en Knoxville, Tennessee. Un día antes, Danishka había denunciado a un vecino por agresión íntima. Él, el denunciado, volvió una noche y le quitó la vida sin piedad alguna. Poco tiempo después, la prensa de Costa Rica calificó aquel suceso de atroz. Danishka, al igual que Silvia, había migrado de niña a los Estados Unidos y mantenía el deseo de volver pronto a casa. De hecho, planeaba viajar con su madre a Costa Rica poco después, a reencontrarse con todo lo que algún día dejó en su país natal. Pero su agresor impidió esos sueños. Posteriormente, el hombre fue capturado y sentenciado a la cadena perpetua. The family of a murder victim is claiming victory. The suspect cut a deal and will spend the rest of his life in prison. No chance of parole. Latuan Osborne entered that guilty plea today to the torture and killing of a 22-year-old woman back in 2024. Y te comento rápidamente sobre su historia, porque ambos casos muestran el lado oscuro al que algunas costarricenses pueden enfrentar lejos de su casa. Una vida nueva que termina convertida en tragedia eterna. Y sé que es un tema que se puede generalizar. Podría ser más concreto decir que estos son los retos que se encuentran muchos migrantes a la hora de buscar el sueño americano. Sueños que terminan en tragedia. Pero al comparar las historias, emerge un patrón trágico. Mujeres que cruzaron fronteras en busca de un futuro, terminan convirtiéndose en noticia de violencia inimaginable. Las comunidades latinoamericanas en el exterior ahora saben que la confianza puede romperse de forma brutal, convirtiendo el sueño americano en una atroz tragedia. La hoguera que consumió la vida de Silvia Gabriela Vilches se apaga lentamente. En el bosque ya solo quedan cenizas y el silencio de las ramas. La historia de una mujer que, por lo que sabemos,
actuó de la mejor forma que pudo en medio de sus dificultades, que solo anhelaba un mejor mañana, pero desafortunadamente eso solo quedó en anhelos. Quizás la única lección que deja esta historia es que hasta el amor más puro puede revirarse y calcinarse cuando arde sin medida, que en la familia puede habitar la maldad, el deseo de apagar todo y deshacer lo que algún día fue. En la oscuridad eterna de aquellas colinas, el fuego de la tragedia ilumina una última pregunta inquietante. ¿Cómo puede arder la llama del afecto transformándose en llamas de destrucción? Quiero que tú, leyenda, allá en tu casa, cierres los ojos y por un momento, dejando que el murmullo de la leña apagándose y el viento entre los pinos te recuerden que a veces la línea entre la benevolencia y la violencia es tan fina como un vidrio y que nadie sale completamente indemne de las brasas de un horror familiar.